Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida. Reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente. Humanizar la arquitectura. Diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos. Que no siempre salen, por lo menos a mí, pero intentamos juntos. Capítulo 1. Historia de una reforma y el inicio de un sueño. Así se llama este capítulo. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseñando Bienestar. Este espacio en donde nos sumergimos en reflexiones que buscan ayudarnos, o así lo intentan y ojalá lo logren, a vivir y trabajar con más propósito y mayor disfrute, así como también a conocernos mejor y a transformar nuestra vida y profesión a través de la neuroarquitectura, pero también la espiritualidad y el desarrollo personal. Y hoy quiero compartirles algo bastante especial, y es el comienzo de un sueño hecho realidad. Pero no solo eso, sino también contarles un poco de cómo llegué hasta este lugar, porque aunque hoy puedo decir que sí, se cumplió un sueño, este camino no fue fácil ni fue lineal, sino que fue un viaje de transformación, de crecimiento personal, profesional y sobre todo de cambiar mi forma de pensar y entender la vida. Y acá va la reflexión de hoy. Como suelo decirte, no me importa hablar de mí, pero sí de tomar las experiencias como reflexiones de aprendizajes, expansión, motivación, empoderamiento, o como cada una quiera decirle. Si hiciste algún curso conmigo, formación, programa, me habrás escuchado decir que cada cosa que nos pasa en esta vida, desde lo micro a lo macro, puede ser, si así queremos que lo sea, una excusa para crecer. Y esta siento que lo es, o por lo menos elijo y decido que así lo sea. Todo comenzó con una visión, el punto número 1 de todo en la vida. Un día me dije, voy a tener un departamento y lo voy a remodelar yo misma utilizando puramente neuroarquitectura. A mis clientes siempre les digo, ¿cómo te querés sentir? Y por consiguiente, vamos a hacer que tu casa hable de vos, que te potencie. Y esa fue mi misión. Mi casa iba a reflejar a la mujer que yo quería ser. Una casa alineada a mi ser, a mis valores, a mis sueños. Pero antes de llegar a ese lugar, quiero contarte un poco cómo empezó todo. Y vuelvo un poquito para atrás, y mirá dónde. A los últimos años de colegio, quizás te pasó como a mí que me enfrento a esa pregunta de ¿a qué quiero dedicar mi vida? Y en donde no tenía una respuesta clara, sino que me gustaban, la verdad, muchas cosas. Desde parte de medicina, funcionamiento de cuerpo-mente, hasta la psicología, desarrollo personal, así como también el diseño, la arquitectura, el arte. Bueno, también me gustaba mucho la enseñanza, o sea, básicamente no sabía lo que quería. Y aunque todo el mundo me decía que tenía que analizarlo bien, la salida laboral, el sueldo, los másters, no sé, nada de eso me importaba realmente. Y decidí, de la manera que lo sentía más, digamos, de una manera diferente. Me acuerdo que cierro los ojos, me visualizo y me hago la siguiente pregunta. Dos preguntas, en realidad. ¿Qué tipo de mujer quiero ser y cómo quiero vivir? Y la respuesta fue clara. Quería ser arquitecta. Y tomé la decisión desde el corazón, desde la intuición. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa sería una de las claves para todo lo que se venía después. Pero la realidad no siempre coincide con la visión. ¿Y por qué te lo digo? Porque me recibo, me meto en el mundo profesional y ahí comienza toda la frustración. No me sentía plena. Esa visión tan linda que tenía de ser una arquitecta feliz, que disfrutaba de su trabajo, de su vida, no era ni cerca a mi realidad. El estrés, la falta de conexión con lo que hacía, todo parecía literalmente, ¿viste la frase de un callejón sin salida? Bueno, eso. Me encontraba encima en un entorno tanto emocional,
digamos, mi entorno de las personas que me rodeaban, así como el entorno físico, que no me potenciaba. Y ahí fue cuando empecé a hacerme preguntas mucho más profundas, porque sabía que había algo más. Sabía que se podía vivir de una manera alineada a una misma, en la que disfrutar y trabajar fueran dos caras como de la misma moneda, pero no tenía idea cómo hacerlo, no tenía las herramientas ni las personas que me acompañen en ese camino. Y en ese momento llega la pandemia. Y sigo en ese mismo estado de estrés. Seguramente me escuchaste decir que hasta me llevó a un desequilibrio hormonal fuerte, bueno, por medicación. Hice un montón de episodios de esto, así que no voy a volver. Si te interesa el episodio 7 o el 14, bueno, hay un montón que te pueden, que cuentan sobre esto. Pero bueno, como a muchos, el encierro me llevó a un punto de quiebre. Estaba, como te digo, estancada, frustrada y el estrés como que me estaba literalmente drenando toda la energía. Pero a su vez me encuentro con mucho tiempo para estudiar y explorar todo eso que realmente me apasionaba, ese desarrollo personal, psicología, que también me gustaba, y diseño consciente, ¿no? Y ahí fue cuando todo cambió, cuando empiezo a conocerme literalmente de verdad, cuando me sumergí en la espiritualidad, que es básicamente conectar con una misma, ¿no? Y de a poco se fueron como conectando los puntos. Esta frase tan conocida de no se puede amar lo que no se conoce. Y claro, si no me conocía a mí misma, ¿cómo iba a diseñar esa vida a mi medida? Qué tan lindo sonaba, ¿no? ¿Cómo iba a tener esa vida alineada a mí de disfrute, de expansión, si no sabía cómo yo funcionaba, si no sabía lo que significaba el disfrute en mi idioma, ¿no? Es como querer arreglar algo que no sabes cómo funciona, es imposible. Y ahí empiezo a descubrir herramientas simples, pero tan poderosas como por ejemplo la respiración consciente, la meditación y por supuesto la neuroarquitectura. Fue como si la vida o el universo me hubiese dado como una llave para abrir una nueva puerta en mi vida, un nuevo capítulo. Y me acuerdo que un día estaba encerrada en mi cuarto y googleo algo como, bueno, relación en torno a emociones o diseño de emociones, bueno. Y ahí aparece el término neuroarquitectura, que hoy vos y yo hablamos el mismo idioma, pero en ese momento casi nadie conocía este concepto. Cuando descubrí cómo el entorno influía en mi mente y en mis emociones, todo cambió. Y lo que aprendí sobre neurociencias y neuroarquitectura transformó mi vida por completo. Ahí me di cuenta que mis pensamientos, mis emociones y el espacio que habitamos están intrínsecamente conectados. Que un entorno diseñado desde la neuroarquitectura podía ayudarme a activar el sistema de la calma que tanto necesitaba. Y de repente todo cobraba sentido, ¿no? Si el entorno podía calmar mi estado emocional, entonces podía diseñar mi vida para que me potenciara, en vez de estresarme. Y fue en ese momento que tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, que fue renunciar a mi trabajo, que no me gustaba, no me apasionaba, y lanzarme a lo independiente, ¿no? A lo que estaba más alineado a mí. A pesar de los mil miedos e incertidumbre, me lancé a un camino que me trajo las mayores recompensas. Y hoy ese es uno de los mayores aprendizajes y agradecimientos, y es el justamente agradecer haberse animado, ¿no? Animarse a dar ese salto. Si alguien me hubiese dicho y asegurado lo bueno que estaba del otro lado, la vida que podés vivir o la profesión, el disfrute, bueno, lo habría hecho mucho antes. Así que por si necesitabas escuchar eso, hago un paréntesis, te motivo a hacerlo. El miedo siempre va a estar, pero animarse, apostar e invertir en una misma y confiar en el proceso puede ser la gran llave para este nuevo capítulo, ¿no? Y ahora sigo con la parte de neurociencias, neuroarquitectura, y te voy a hablar con mis palabras, que no soy neurocientífica, ni busco que en este podcast lo seamos, no es la idea, no va a pasar. Vamos a ir bien a lo simple. Pero, ¿qué fue lo que me fui dando cuenta y estudiando en realidad? Y cambió todo. Es que cuando estudias que todo tiene que ver con tu sistema nervioso, todo, que ese estrés es básicamente tu sistema nervioso simpático activo,
y que en vez de una medicación, tan solo con respirar de manera consciente, podías desactivar ese sistema del estrés, vamos a decirle, y activar el sistema de la calma. Dije, avancemos con esto, me interesa un montón. Y cuando a su vez a través de las neurociencias ves que depende qué estado del cuerpo, me refiero a esos sistemas que te dije antes, el del estrés o de la calma, tu respiración cambia, es muy poderoso, pero lo más poderoso es que no es solamente en esa dirección, sino que con tu respiración puedes activar o desactivar esos sistemas, literalmente. Y a la par, estudiando neuroarquitectura, ¿qué decía? Que ciertos espacios, estímulos, materiales hacían que tu respiración sea de determinada manera. Y ahí mi mente iba haciendo conexiones y no podía creerlo. Claro, empecé a pensar, ok, con mi entorno puedo, por ejemplo, modificar a mi favor mi respiración. Iba viendo cómo desde la iluminación, materiales, conexión con lo natural, no sé, la lista es eterna, potenciaba, por ejemplo, la respiración calma. Y ahí dije, listo, esto es muy poderoso. Bueno, hago un paréntesis, obvio dejo la medicación, paso todo lo que estaba estudiando por mí misma, bueno, a ver qué tan cierto tenía esto. Y empiezo a ponerle esa base científica, ¿no? A mí la parte de la ciencia me gusta un montón, me gusta ponerle esta frase, base científica a lo que dice la intuición, porque le da otro gustito, ¿no? Le da un valor agregado a nosotras y al trabajo. No es que me hace falta sí o sí, porque para mí lo más importante es validarlo y ver qué siente el cuerpo, si es tan real, ¿no? Y por eso, en ese mix, digo que esto fue tan poderoso, porque nunca algo cambió tanto en mi vida como esto. Pero escucha, ¿qué es lo todavía más power de esto? Todo esto es lo que fui estudiando, ¿no? Que todo se trata de pensamientos y emociones. Que esos sistemas se activan, por supuesto, no solamente con la respiración, eso es un dato de color, sino también y sobre todo con la manera en que pensamos y sentimos. Y claro, esos sistemas nos acompañan desde que estábamos en la sabana africana, bueno, donde había agentes estresores reales, ¿no? Venía un león que quería matarnos, listo, perfecto. Entonces, ¿qué hacía ese sistema simpático tan sabio? Hacía que liberemos cortisol, esa hormona del estrés, para que, por ejemplo, entre tantas cosas, corras más rápido o te ponía tensa para que luches mejor. Paréntesis, por eso nos contracturamos o nos duele la cabeza cuando estamos estresadas. Bueno, y los datos son miles y no llevan al caso en este episodio. A lo que voy es que, claro, en ese momento había leones, perfecto, hoy no los hay, pero nos estresamos igual, ¿no? Lo digo en primera persona. ¿Y por qué? Bueno, por nuestros pensamientos. Así de simple. Entonces, acá venía el mix, ¿no? De neurociencias, cuerpo, mente, entorno, y acá va la relación. Cuando entendí que cuerpo y mente se hace adicto a esos pensamientos y emociones, a pensar y sentir de determinada manera, que cuando nacemos tenemos algunos genes apagados y otros activos, pero que según tu entorno vamos activando o desactivando esos genes, eso es la famosa epigenética, básicamente, que no sé cómo lo diría la ciencia, pero en mis palabras es co-crear tu realidad. Nuestro entorno cambia nuestros genes. Y así todo iba cobrando sentido. Y ahí vuelvo a la idea. ¿Cómo quería arreglarme si no sabía todo esto? Si no sabía cómo funcionaba. Y acá encima te estoy contando un 2% de todo lo que puedo contarte, pero no me daría el tiempo ni es la idea abrumar con esto en este episodio. Pero imagínate si esto ya es muy power, todo lo que podemos conocer de nuestro cuerpo, mente y emociones y todo lo que facilita la vida. Porque claro, vamos a lo simple y lógico. Si yo vivo en un entorno que activa los genes del estrés, por ejemplo, como era en ese momento, que te comenté, estar estresada, siempre pensando lo mismo y sintiendo lo mismo, en un entorno que no me potenciaba, sino todo lo contrario, y encima, pandemia, encierro, bueno, y todo el tiempo pensando, sintiendo y comportándome de la misma manera con las mismas personas, ahí estás modificando tu química interna, tus genes. Y ahí fue el clic mental. ¿Qué genes quiero tener activos? ¿Qué pensamientos quiero que habiten en mí?
para que generen cuáles emociones, para que me hagan comportar de determinada manera y esos resultados que sueño lleguen a mí. Porque pensamiento despierta emoción, ok. Pensamientos son cargas eléctricas, emociones son cargas magnéticas y se van retroalimentando. Pensamiento, emoción, pensamiento, emoción. Básicamente forman tu campo electromagnético, pero sacando eso, que es de un lado energético, hago un paréntesis, somos energía, el átomo en su mínima expresión, bueno, es energía, la energía se atrae y en base a lo que pienses y sientas vas a atraer los resultados, personas a tu vida. Pero vuelvo al eje de la idea, es que si yo sé que un pensamiento despierta una emoción, por decirlo de una manera simple, y yo sé que al estar en un espacio algo pienso, porque si no, decime, cuando entras a un lugar que te hace sentir bien, ¿no pensás en algo? Aunque sea me siento bien. Ejemplo de visualización. Imagínate en una casa con un ventanal hermoso, vidrio, entrada de luz natural, atrás unas plantas divinas, todo es hermoso y encima hay personas que vos querés un montón, no sé, el momento es perfecto. Seguramente algo pensás. Quizás sea simplemente qué lindo este momento, quizás sea qué agradecida que estoy por estar acá, o lo que fuese, pero algo pensás, por ende algo sentís, por ende se despertó una emoción placentera. Y si pensamos todo lo contrario, imagínate un espacio desordenado, sucio, con temperatura que no te hace sentir cómoda, poca iluminación o lo que fuere que a vos no te hace sentir bien, algo vas a pensar, aunque sea, no quiero estar acá. Y esa sensación de incomodidad despierta en el cuerpo una emoción no placentera. Seamos conscientes o no de ello. Y acá está la magia, ¿no? En que cuando aplicás, esto es todavía más power, cuando aplicás la neuroarquitectura de antemano, eso después pasa solo. Es decir, el cuerpo va a reaccionar automáticamente, por ejemplo, de manera positiva a ciertos materiales, entornos y demás. Entonces, la pregunta, ¿qué pensamientos, emociones, genes queremos o quería en ese momento tener activos? ¿Qué circuitos neuronales, no? Y acá está lo tan lindo, lo tan interesante. En ese momento me acuerdo que me dije, quiero que mi entorno despierte pensamientos de expansión, de abundancia, de gratitud, para que hoy el caminito siga, ¿no? Emoción, comportamiento, resultados en mi vida. Bueno, ese mundo de neurociencias, espiritualidad, neuroarquitectura fue mágico. Empezar a conocer cómo funciona el sistema nervioso, cuerpo, mente, yo misma. Porque claro, no alcanza solamente con la parte cuerpo-mente. Básicamente para mí, todo en la vida no es una sola cosa, ¿no? Es el conjunto de todo. Esa famosa fusión de todo lo que me habrás escuchado decir, ese conocerte, ir más allá, sí. ¿Es neurociencias? Sí, pero también es espiritualidad. Porque, por ejemplo, puedes ser la número uno que sabes todo de diseño, pero que si no dominas bien las situaciones de estrés o las críticas, se te va a caer el mundo y no es sostenible en el tiempo. O al revés, si vivís de la manera más linda y espiritual, pero que si no conoces todo esto, te estás perdiendo de un montón de conciencia en el trabajo, de un montón de maneras de vivir que no son ni mejores ni peores que otras, ¿no? Pero que seguramente suman un montón. Y sobre todo de un valor agregado a tu trabajo. Y después, bueno, es aplicarlo a la vida, formas y rutinas de cada una, ¿no? Eso es lo lindo. De expandirte internamente para después hacerlo externamente, ¿no? ¿Y por qué te cuento todo esto que parece un divague con lo que es la reforma? No. Es porque sin todo esto, este sueño, que hoy es realidad, no lo sería. Este fue el punto de partida. Si no conocía todo esto, mi realidad sería totalmente diferente. Porque si no me conocía espiritualidad, no iba a saber que este era mi sueño, básicamente, ¿no? Porque si no entraba al mundo de las neurociencias, no podría haber calmado el estrés en ese momento y ahora en mi trabajo, frente a cada momento de estrés o de ahí que pasa en la vida profesional, ¿no? Si no hubiese conocido todo esto, además, no hubiera trabajado bien ni vivido una vida de disfrute que me hace trabajar mejor. Tampoco hubiese conocido la neuroarquitectura de una manera tan profunda y mi vida y mi trabajo serían literalmente vacías como lo eran en ese momento, ¿no? Porque claro, todo esto después lo aplicás con tus clientes y ahí se da la magia y ahí es ese valor agregado.
Y justamente acá va lo siguiente que te quiero hablar. Y es que este sueño no se logró solo, a esto va la reflexión, ¿no? No se logró por arte y magia, sino que fue todo un diseño previo para llevarlo a cabo, diseño interno y diseño externo. Y el punto de partida fue animarse, por ir a fondo, por no quedarse en lo superficial que venía haciendo y que quizás alguna vez te pasó también, ¿no? No, animarse, en mi vida fue animarme a renunciar y irme a lo independiente. No quiero decir que sea el buen camino, nada, nada más cercano. Simplemente así lo fue en mí. Pero el animarse puede ser como con nombre y apellido de cada una. Quizás el animarse es otro, el tuyo, ¿no? Pero animarse. Y por la seguridad que te da todo esto, ¿no? Porque seguridad interna con una misma, porque cuando ya te animás, apostás por vos misma, ya es un montón. Porque conocerte además te da libertad. Y porque si vivís una vida alineada a vos, todo después sale mejor. Es como el punto número uno para que después todo sea más fácil, ¿no? Y también porque ese cambio de mindset, como te viste que en un momento hablamos sobre esta parte de la epigenética, de cambiar nuestros genes, de cambiar nuestra forma de pensar, eso fue clave, cambiar ese mindset, cambiar la realidad, ¿no? Porque si no cambiaba ese mindset, no me hubiese, por ejemplo, animado a primero salir a este mundo, animado a invertir en mí misma, que fue uno de los mayores aprendizajes y que hoy en día digo gracias de haberme animado a invertir tiempo, energía, dinero, un montón de dinero en invertir en formarme, porque gracias a eso me dio toda la seguridad que tengo hoy, ¿no? Y gracias a eso, por ejemplo, no me hubiese animado sino a cobrar más por mi trabajo, a cobrar bien, y acá va la clave de esta fusión que te digo de todo, ¿no? Si no hubiese sido por todo esto, seguiría sintiéndome chiquita o diseñando sin ese valor agregado tan lindo y que me da la seguridad, ¿no? Porque ahí fue uno de los clics también muy grandes, ¿no? Al cambiar esa forma de pensar, o sea, si yo no cambiaba la forma de pensar y actuaba en base a mi forma de pensar actual de ese momento, a las creencias de ese momento, iba a seguir en ese lugar. Es como algo muy, no estoy diciendo nada nuevo, no es muy obvio, ¿no? Si las decisiones las tomaba en base a ese mindset de ese momento, iba a seguir igual así, chiquita, en ese estado. Entonces, si quiero ir a otro nivel, si queremos ir a otro nivel, tenemos que elevar nuestra mente hacia ese nivel, hacia esa altura. Entonces ahí entendí la clave de la expansión, que está en el dar de una misma, porque eso vuelve en abundancia. Entonces esa fue otra de las claves eh, para que todo esto se dé, ¿no? El animarse, el invertir todo lo que una quiera de sí, porque eso vuelve, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, sí, yo me formé por todos los caminos, ¿no? Eh, Y acaba también la idea que nada llega por arte de magia, ¿no? Hay que poner de nosotras mismas, incluso desde un lado energético, y entregar al mundo para que eso vuelva. Entonces, esa formación, digamos, ¿no? Todo este camino, lo que te da es la seguridad de que tenés una base sólida para hacer lo que haces, ¿no? Y ese es el valor agregado que tanto, tanto charlamos. Entonces, nuevamente es elevar tu mente al nivel que querés llegar. Entonces, para ir resumiendo, el aprendizaje de este capítulo es que si no nos animamos a dar el salto a vivir una vida alineada a nosotras mismas, bueno, ¿cómo? Conociéndonos, gestionándonos mejor a través de la espiritualidad, o ir más a fondo, ver cómo funciona cuerpo y mente. Bueno, nada de esto pasaba, ¿no? Y que si no aplicaba tampoco la neuroarquitectura en mi vida, en mi trabajo, nada de esto pasaba. Porque ese valor agregado no estaba tan poderoso y que hizo la diferencia y nada pasaba. Entonces, si no conocía cómo el entorno era capaz de modificar mis genes, mi química interna, y que el diseño es nuestro aliado, seguiría frustrada, estresada y estancada como hace algunos años, ¿no? En el siguiente capítulo quiero contarte cómo sigue. Este es recién el comienzo, pero realmente el más importante. Así que en el próximo te voy a contar cómo se dio la oportunidad de mi casa. Y también un dato extra es que en un momento dije que quería vivir hasta en determinada calle, barrio,
lo visualicé con cierto estilo de vida todo y no sé si me crees, pero hoy en día es tal cual así. No sé si le podemos llamar manifestación o qué, o sistema reticular activador ascendente, más ciencia, no lo sé. Ya vamos a darlo en el capítulo siguiente, pero que eso, sumado a un plan de acción consciente, clave, ya sabrás, es energía, sí, pero también es base científica, ahí va la clave, es esa fusión, es espiritualidad, fue neuroarquitectura, todo, pero también fueron presupuestos y finanzas personales, fue todo. Así que en el próximo episodio sigue esta historia. Te voy a contar cómo di el paso y cómo arrancó la reforma de este departamento hecha para co-crear una realidad de la persona, esa mujer que quería ser. Así que te veo en el próximo capítulo y espero que te haya gustado este episodio. Te mando un beso enorme.